del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Radio, lo mejor de este miércoles 15 de septiembre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo, simplemente comentar algunas que vamos a desarrollar ampliamente durante la mañana de hoy. Bueno, toda clase de reacciones en redes sociales a este anuncio del régimen de Nicolás Maduro de tratar de incorporar a este empresario colombiano Alex Saab, quien, bueno, se enriqueció a costa de los negocios con el régimen venezolano, a la mesa de negociación que está instalada en México. De hecho, y lo hemos comentado aquí, según fuentes independientes, llegó a amasar una fortuna de más de $1.000 millones. Él está solicitado en extradición por los Estados Unidos por presunto lavado de dinero, y el régimen venezolano ayer anunciaba que va a intentar incorporarlo a la mesa de negociación en México. Bueno, como es natural, hubo reacción de la Plataforma Democrática, de la Unidad, advirtiendo, entre otras cosas, que la delegación ratifica su compromiso de avanzar en la agenda de negociación para procurar soluciones al país, y dicen que no se van a distraer en la agenda central del proceso en México, reiterando que los venezolanos necesitan un acuerdo integral que regrese a la democracia y la posibilidad de salir de la inmensa crisis social que hay en Venezuela. Hay que decir que este es un proceso judicial independiente que puede decir la Plataforma Democrática a favor de Alex Saab, que lo dejen libre, que se detenga el proceso judicial que está en los Estados Unidos. No tendría ningún sentido, pero en todo caso, bueno, eso ocurrió ayer. También la Audiencia Nacional Audiencia Nacional Española, suspendió cautelarmente la extradición, la entrega de alias El Pollo Carvajal, en tanto se decide la solicitud de asilo que él presentó hace algún tiempo. Y ayer comentábamos con la audiencia que parece digamos, un proceso de mero trámite, pero, saben ustedes, ya ocurrió una vez, que producto de, digamos, las diferencias emitidas o en el seno de la Audiencia Nacional Española, bueno, el Pollo Carvajal, alias El Pollo Carvajal, pudo escaparse de las autoridades. En todo caso, bueno, eso también ocurrió el día de ayer. Y bueno, a propósito del informe de la alta comisionada de Derechos Humanos Michelle Bachelet sobre Venezuela, mañana la misión de determinación de hechos sobre nuestro país también actualiza su informe. Vamos a hablar ampliamente la mañana de hoy con nuestro invitado, Omar Moratosta. Es abogado de presos políticos, conoce perfectamente el tema que vamos a debatir. Doctor, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy bien, Alejandra. En tu programa. Un gusto conversar con usted, doctor. Yo le pedía un primer comentario porque ayer, además de esta reacción a esta petición que algunos consideran absurda del régimen venezolano de incluir a Alex Saab en las negociaciones de México, también hubo un pronunciamiento de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional 2015 exigiendo la liberación de los presos políticos, pero que están secuestrados en nuestro país. Yo le pediría un comentario, lo escuchamos. Bueno, eso debe ocurrir, que la situación por la libertad de todos los políticos, los civiles y militares. No puede existir ningún tipo de para solucionar la crisis venezolana si no se da el primer paso. Y el primer paso tendría que ser la liberación sin condiciones y en libertad plena y el cierre de
proceso para los presos civiles. Sí, le pido a mi equipo, vamos a tomar la llamada internamente. Vamos a pedirle un teléfono fijo al doctor Omar Moratosta, si me permiten. Si no, vamos a preguntarle si puede conectarse, si está en sus posibilidades conectarse vía Zoom. Le ruego a mi equipo que pues le pregunte al doctor Omar Moratosta, porque la verdad se escucha, como ustedes también lo han notado, bastante mal. Perfecto, lo están llamando. Igual yo le estoy enviando, le pueden comunicar que le estoy enviando los datos del Zoom de Radio Caracas Radio para, en caso dado, para que hagamos conexión vía allí, digamos, vía Zoom, para escucharlo mejor. Nos interesa mucho lo que tiene que decir. Omar Moratosta es abogado especialista en ciencias penales y criminológicas, defensor de derechos humanos, experto en derecho penal militar. Abogado del diputado Freddy Guevara, que por cierto participa en las negociaciones, y nos interesa mucho lo que tiene que decir. Todo esto en el marco de las negociaciones de México, en México, lo que está ocurriendo con los presos políticos. Incluso la propia Michelle Bachelet, alta comisionada de derechos humanos, y ya lo vamos a escuchar, se pronunciaba con relación a esta iniciativa del diálogo que se ha instalado en territorio mexicano. Ya sea votos, palabras más, palabras menos, porque, bueno, se avanzara, digamos, en la discusión. Y ayer conversábamos con Molly de la Sota, hermana del capitán Luis de la Sota, y ella expresaba, bueno, una dura crítica al último informe de Michelle Bachelet sobre los presos políticos. Tuvo la posibilidad, decía ella, de reunirse con el propio Freddy Guevara para hablar de la situación de los presos políticos, sobre todo militares, incluyendo a su hermano. Una situación que no está reflejada, dice ella, extensamente en este último informe de Michelle Bachelet. Doctor Omar Moratosta, ¿me escucha usted? Sí, ya estoy aquí de nuevo. Perfecto. Entonces usted expresaba opinión y análisis acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, mira, María Alejandra, en relación al tema de los presos políticos, tanto civiles como militares, eso tiene que ser una prioridad. ¿Por qué? Porque muchos de ellos están enfermos, están privados injustamente de su libertad. Si aquí se quiere realmente avanzar en una, digamos, en una mesa de conversación, de diálogo para resolver la crisis política y de la crisis humanitaria que tiene el país, tiene que comenzar por muestras de buena voluntad. Y una muestra de buena voluntad sería el que no exista en este país rehenes políticos, presos políticos por parte del régimen, que se cierren esos casos, porque tampoco hacemos nada con esas liberaciones en donde se dejan a estas personas sometidas en medidas cautelares, al igual que un universo de más de 12.000 personas que existen en la actualidad en Venezuela, restringidas en sus libertades con este tipo de medidas. Pero fíjate bien, hay que tomar en consideración cuáles son las muestras de buena voluntad. Y cuando tú ves lo que está ocurriendo, tú dudas inmediatamente de que el régimen vaya por ese camino. ¿Por qué? Porque lamentablemente las muestras son otras. Entonces, mientras se está discutiendo esa situación en México, no se le da prioridad a esto. Vemos cómo son tratados los presos políticos aquí, tienen a otras personas. Y después hay pronunciamientos como este de ayer, que es como una burla al proceso que se está llevando, porque primero, yo creo que eso no tiene ni siquiera que comentarse ya, porque para mí es una forma de distraer o de evidenciar que ellos están acorralados por todo lo que está pasando y que la comunidad internacional, todos los señalamientos acerca de la violación sistemática de los derechos humanos que hay aquí y en lo que va a decir mañana, digamos, el grupo de expertos independientes que ya mencionó esta semana Michelle Bachelet, pues los tiene contra las cuerdas. Y en esa mesa de negociación, lo primero que debería ocurrir, sin ningún tipo de condición, es la liberación de todos, no de uno, de 10, no, de todos, y el cierre de todas esas causas para poder avanzar y que se entienda realmente que se quiere acertada la crisis venezolana. Mientras eso no ocurra y tú veas ese tipo de declaraciones y después veas
cuál era la agenda ayer, digamos, en la Asamblea Chavista, en donde prácticamente van a reformar la mitad digamos, de lo que tiene que ver con las leyes penales en Venezuela, sin haber consultado con nadie, así subrepticiamente. Entonces, bueno, entendemos por qué hacen este pote de humo para que la gente se distraiga mientras ellos siguen avanzando en su revolución judicial. Entonces, esto no va a traer, por experiencia que ya hemos visto antes, no vemos ningún avance en favor de la gente, sino todo lo contrario. Esta maquinaria siempre se ha aprendido, se ha puesto a funcionar, es para procurar impunidad y para procurar elementos que le permitan la persecución de la disidencia. Si me permite, doctor, tenemos un extracto de una declaración que ofrecí ayer en conversación en un programa Conexión 750, Molly de la Sota, hermana del capitán Luis de la Sota. Ella expresaba duras críticas al informe de Michelle Bachelet. De hecho, lo calificaba como una memoria y cuenta del régimen venezolano, y ella contaba lo que ha ocurrido con su hermano, como también otros presos políticos militares en nuestro país, producto de la visita que está reflejada en el informe que hicieron los funcionarios de la alta comisionada que están en Venezuela a la Dirección de Contrainteligencia Militar. Ella explicaba las condiciones de esa visita y las consecuencias del testimonio que rindieron los presos políticos militares en la oficina del director, donde ocurrió el encuentro con funcionarios de Naciones Unidas. Vamos a escuchar lo que ella decía y yo le pediría un comentario. Empezaron, antes de que se les volviera a renovar, el señor Aranaz, el director para las Américas, viajó a Venezuela para lo de la renovación del memorándum de entendimiento que la deja seguir en Venezuela en septiembre. Y una de las que nosotros estábamos solicitando era que ingresaran a la DGCIN. Ellos ingresan a la DGCIN, el señor Aranaz y la señora Ellen Dubó, y imagina tú la confidencialidad, ¿no? Imagínense ustedes. En la oficina del director de inteligencia, que en ese momento era el general Carlos Terán Hurtado, se hicieron esas entrevistas confidenciales. Estaban siendo grabados y ellos lo sabían. A mi hermano en especial lo mantuvieron cuando sale la comisión, y que les cuentan toda la parte de torturas, tratos crueles, inhumanos, el contagio del COVID, sin atención médica, la falta de todo. Lo dejaron 4 días con luz prendida día y noche. Y después de eso lo metieron en un cuarto de tortura que solamente podía estar parado. Lo he denunciado tantas veces a la Comisión y al Comité de Retaliación de las Naciones Unidas, con las manos esposadas hacia atrás, solamente podía estar parado porque los hombros le rozaban las paredes. Y allí lo tuvieron 12 horas en posición de esa, y sin casi respirar, sin acceso al aseo personal, sin agua, sin alimentos. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Y esto fue denunciado? No. ¿Acaso en la DGCIN después les pedimos, lo trasladaron a mi hermano a Fuerte Tiuna, que sigue con la custodia de la DGCIN y ahora está confinado, ve solamente el sol media hora a la semana y no se le están respetando sus derechos ni absolutamente nada? Y se lo decimos a la comisión, ingresen al Fuerte Tiuna. Y la respuesta es que no los dejan. Entonces, ¿cuál es la cooperación del gobierno? Está hablando la señora Bachelet de que el gobierno ya está hablando de una oficina permanente en Venezuela. Entonces, ¿hasta dónde llega la protección de la ONU a las víctimas de violaciones de derechos humanos? Por el interés de la ONU, una agenda personal, me imagino, de decir, bueno, lo logré, tengo mi oficina, pero ¿a cuenta de qué? Si ellos no están protegiendo a las víctimas. Un comentario de su parte sobre este testimonio en específico y la discusión sobre los presos políticos que entendemos se está dando en el marco de estas discusiones en México. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, bueno, esos comentarios son completamente lamentables y definitivamente esas personas, por esas razones y por muchas más, necesitan recuperar su libertad. Es verdad, la justicia internacional tarda y lamentablemente pues no va al mismo ritmo que la violación de derechos humanos en este país. Por eso es que nosotros tenemos que seguir presionando y utilizando pues todo lo que tenemos a mano, como es la opinión de la comunidad internacional también, que ha presionado sobre este particular. Entonces fíjate bien, María Alejandra, es verdad, de nada vale que hayan esas visitas guiadas. Ya nosotros habíamos comentado esto contigo desde hace tiempo, cuando se empezaron a dar estas visitas digamos, de la gente de las Naciones Unidas, porque eran unas visitas guiadas en donde se trataba de maquillar la realidad del país y al final pues no ocurría mayor cosa.
Eso ha venido ocurriendo a lo largo de estos años, y todavía no se le da una solución. Se hacen compromisos que no se cumplen, por eso decimos que para que exista realmente una voluntad seria de solventar la cosa, lo primero que tendría que haber, la primera muestra, sin ningún tipo digamos, de condición, es la liberación y el cierre de todas esas causas de todos los presos políticos, tanto civiles como militares, no solamente los que están enfermos, todos, y que se cierre de una vez por todas esa persecución. Mientras eso no ocurra, entonces el régimen, para mantener el control social sobre el país, siempre va a tener rehenes como ficha de canje, y cada vez que se ve acercado internacionalmente por este tema, que es el que les preocupa, de la violación sistemática de los derechos humanos, y lo que va a decir las Naciones Unidas en el informe, porque seguramente van a actualizar todo lo que había ocurrido antes con los nuevos casos y lo que ha pasado en este país, y van a salir reprobados nuevamente. Eso es a ellos lo que les preocupa. Y por supuesto, la comunidad internacional ante esa situación mantendrá las sanciones, lamentablemente, seguirá esta espiral, que yo definitivamente, cuando veo declaraciones en donde pretenden tapar todo lo que está ocurriendo, evidenciando que están acorralados, porque esa declaración ayer de incorporar a personaje, supuestamente, que ellos no pueden incorporar a nadie, yo no le veo ningún sentido, solo distraer la atención, María Alejandra. ¿Por qué? Porque ya viene el alcance del informe de los expertos independientes. ¿Por qué? Porque evidentemente ya no tienen cómo prometer cosas que no van a cumplir o que no están cumpliendo, y para subrepticiamente seguir implementando lo que ellos han llamado la justicia revolucionaria, la revolución de la justicia, cambiando o pretendiendo cambiar todo digamos, las normas legales en Venezuela, sobre todo lo que tiene que ver con el derecho penal, una cosa que es gravísima, sin que nadie sepa cuál es el contenido ni el alcance de esto. Doctor, tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Al regreso, quisiera referirme, o ahondar, mejor dicho, a las declaraciones de la alta comisionada con relación al diálogo y los derechos humanos. Ella expresaba su confianza en que esta iniciativa condujera a una solución significativa y se tradujera en mayores avances para la protección de derechos humanos de nuestro país, pero en la práctica, lamentable hasta ahora mismo, parece todo lo contrario. Yo le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso quisiera su reacción sobre esta declaración de la alta comisionada de derechos humanos. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos en nuestro país, no solo por el informe de la alta comisionada Michelle Bachelet sobre Venezuela, también, como ha dicho nuestro invitado, lo que va a pasar mañana con el informe de la misión de determinación de hechos, que saben ustedes, advirtió que existían elementos para pensar que se estaban cometiendo delitos
de lesa humanidad. De hecho, pedían en la última recomendación de ese informe tan duro y demoledor que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional actuara para que las víctimas en Venezuela tuvieran justicia. Combinaba a los países y a la comunidad internacional a actuar bajo el principio de justicia universal contra los señalados. En ese informe nos acompaña el doctor Omar Moratoste. Yo les daba una inquietud porque la alta comisionada decía, bueno, que tenía esperanzas de que esta iniciativa en México aportara soluciones significativas en materia de derechos humanos. Sin embargo, ayer, sin ir más lejos, por ejemplo, el periodista Roland Carreño fue dado de alta y lo trasladaron directamente al helicoide sin conocimiento de sus abogados y su familia. Él está en una situación comprometida por su situación de hipertensión y también porque fue diagnosticado con COVID-19. Yo le pedí un comentario, doctor, lo escuchamos. Bueno, María Alejandra, esa es una muestra de cuál es la actitud del régimen con respecto a la seriedad de comprometerse en la mesa de negociación o en buscar una solución concertada con la oposición. Por eso, la plataforma democrática tiene que ser muy firme y tiene que seguir apuntalando a la libertad sin restricciones, sin condiciones de todos los presos políticos, como una muestra veraz de que esta gente quiere salir de esta situación. Mientras se mantengan esos rehenes políticos por parte del régimen, entonces está claro cuál es el sentido que ellos buscan. Estamos viendo esos pronunciamientos y estas conductas, a pesar de los informes previos de la doctora Bachelet, que para muchos de nosotros a veces se quedan cortos, no traducen, digamos, la realidad completa. Así es, digamos, la forma diplomática de expresar las situaciones. Para todos sería estupendo que funcionara la negociación en México, que enfrentaran las cosas en el país, pero por el rumbo que llevan las declaraciones de ayer de esta gente, el comportamiento que siguen manteniendo con relación a los presos políticos, da a entender pues que no les importa como que mucho. Entonces, ciertamente los pronunciamientos que vienen van a ser, como lo han sido antes, muy fuertes en contra del régimen. Y recordemos que estos expertos independientes ya lo habían dicho, como tú bien lo apuntas, habían exhortado a la comunidad internacional la utilización de jurisdicción universal para juzgar los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, en virtud del retraso evidente que había tenido la Fiscalía ante la Corte Penal Internacional. Yo creo que nosotros en los días por venir vamos a ver digamos, pronunciamientos importantes en esta materia y que van a producir definitivamente, digamos, cambios y situaciones a la crisis en Venezuela, porque eso sí es una cosa que a ellos les preocupa y es evidente. Entonces, yo creo que estamos por presenciar situaciones muy especiales con respecto a este tema de los crímenes. ¿A qué pronunciamiento se refiere, doctor? ¿Cuál es su expectativa en lo personal? Mira, yo siento que la comisión de expertos haciendo el recabar la data y la investigación de la posibilidad de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela tiene suficientes elementos, tiene un elenco probatorio gigantesco y yo creo que la actualización que hagan no le va a salir muy bien al régimen, porque además recordemos que la doctora Bachelet ya había hecho muchísimas recomendaciones que no se han cumplido, María Alejandra. Entonces estamos en una negociación. Yo entiendo la plataforma democrática que quiere buscar la salida de esto, que quieren resolver este asunto, pero nos toca a nosotros. Gracias a Dios lo hemos logrado. Fíjate el pronunciamiento también de la Asamblea Nacional Democrática en favor de la libertad de todos los presos políticos, porque ellos han entendido y nosotros se los hemos hecho entender también, organizaciones de derechos humanos, de los presos políticos y de las víctimas de la represión, que eso es un punto de honor que tiene que defenderse y que tiene que ser así. De cualquier cosa, eso se tiene que resolver, porque tú no puedes negociar una
teniendo rehenes. Si lo que se busca realmente, y ese es el punto central de esta situación, si lo que se busca es salir de la crisis, pues ¿cuál mejor muestra que es la liberación de todos los presos civiles y militares y el cierre de todos esos procesos de persecución como una muestra de buena voluntad? Mientras nosotros no veamos cosas de esa naturaleza y de esa envergadura, y veamos pronunciamientos como que quieren incorporar a un proceso de la justicia internacional a la mesa de negociación, ese tipo de cosas, entonces lo que le resta es, expectativas favorables a esas conversaciones y que se vaya a traducir cuando por el otro lado estamos viendo que la agenda, por cierto, de ayer, y eso no puede pasar por debajo de la mesa de la Asamblea Nacional Chavista, era prácticamente cambiar todo lo que tiene que ver con las normas penales en este país y se entera. Entonces, wow, esa revolución judicial no hay que perderla de vista toda esta situación, porque hasta ahora todo lo que se ha hecho en este particular en el país recuerda a una obra que se llama Los juristas del horror de Ingo Müller, en donde lo que pasó cuando el nazismo para la persecución y justificar lo que hacía. Doctor Omar Moratosta, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, abogado especialista en ciencias penales y criminológicas, defensor de derechos humanos, experto en derecho penal militar, abogado de presos políticos en nuestro país. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar que necesitas tanto para ti como para tu carro y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas en materia de derechos humanos. Está el informe de la alta comisionada Michelle Bachelet sobre Venezuela. Mañana se espera la actualización del informe de la misión de determinación de hechos de Naciones Unidas. Y está la discusión en México, donde este tema, entendemos, también forma parte de la agenda, aunque no apareció explícitamente o expresamente reflejado en el primer memorándum de entendimiento. Nos acompaña Rafael Oscategui, que es coordinador general de PROVEA, el Programa Venezolano de Educación y Acción. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Saludos a ti y a toda la audiencia. Encantado de estar en tu programa. Pues mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca del tema que nos ocupa la mañana de hoy. Yo le pediría un primer comentario acerca del reciente informe de la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre Venezuela. Ha generado algunas reacciones, sobre todo
de los familiares de los presos políticos en nuestro país, expresando preocupación. Yo le pedí un comentario en general sobre lo que está reflejado allí. Lo escuchamos. Sí, bueno, este informe tenía dos grandes temáticas, ¿no? La primera de ellas, la situación de los derechos económicos, sociales y culturales. Y creo que allí, digamos, hay una fotografía bastante certera del deterioro, de los retrocesos, de las situaciones de incumplimiento del Estado en sus materias, en materia de derecho a la salud, a la alimentación, la situación de los pueblos indígenas, el impacto de la pandemia entre nosotros. Y aunque hay alusiones a las consecuencias de las sanciones unilaterales, se dice en diferentes partes del texto que había una crisis preexistente, en primer lugar, y que además esta crisis era consecuencia de la mala asignación de recursos, en primer lugar, la falta de mantenimiento de la infraestructura, en segundo lugar, y por último, la grave subinversión en los servicios públicos. Así que yo creo que hay un reflejo de la dramática situación de los venezolanos en este momento. Y el segundo gran tema de este informe era la cooperación técnica que el alto comisionado viene realizando con las autoridades venezolanas. Aquí se informó que se había renovado este memorando de entendimiento, que es como el plan de trabajo conjunto, y que eso le permitiría al alto comisionado tener una mayor presencia en la cantidad de oficiales dentro de nuestro país. En este momento en que parece que no es posible una resolución a corto plazo del conflicto venezolano, estamos activando todos los mecanismos posibles y existentes en materia de protección a los derechos humanos para que el tema venezolano no se normalice. Y estos informes del alto comisionado nos ayudan a que la comunidad internacional siga atenta, siga interesada en la situación venezolana y por supuesto, seguir presionando a las autoridades para que tomen algunas decisiones que mejoren la situación concreta de personas en particular. Ahora, uno de los temas que destaca el informe es la preocupación de la Oficina de la Alta Comisionada en torno a la criminalización de las personas defensoras de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, en particular dirigentes sindicales y estudiantiles. Yo le pediría un comentario sobre este tema. Sí, bueno, la situación de las personas que defienden el derecho de otros, incluyendo los sindicalistas, los periodistas por informar, es muy delicada en este momento. Recordar que en el caso de las organizaciones de derechos humanos tenemos 3 colegas de Fundarredes detenidos en este momento. Hay un periodista, Roland Carreño, también tras las rejas, y tenemos un procedimiento abierto contra compañeros de una organización humanitaria llamada Azul Positivo. Y hay diferentes anuncios del Ejecutivo Nacional que se van a ampliar la cantidad de restricciones para que podamos trabajar en ayudar a otros, porque ese es nuestro objetivo, y especialmente en este momento tan delicado para el bienestar de los venezolanos. Así que el alto comisionado ha detectado que uno de los sectores más vulnerables es la sociedad civil en su conjunto, las personas que de manera independiente intentan visibilizar, denunciar y intentar que las autoridades cumplan sus compromisos en materia de derechos humanos. Entonces, aunque no era un tema concreto de los objetivos específicos de información de este informe, creo que la gravedad de la situación los estimuló a que incluyeran diferentes recomendaciones y diferentes alertas sobre la situación de los diferentes líderes sociales y políticos de nuestro país. Esto es lo que ha generado parte de las reacciones de las autoridades en rechazo al informe. Si me permite, nuestro invitado, tenemos un extracto muy pequeñito de la declaración de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre las negociaciones. Esto también ha generado reacciones. La escuchamos y yo le pedí un comentario. Confío en que el diálogo político en curso en México pueda conducir a soluciones significativas y se traduzca en mayores avances para la protección de los derechos humanos. También acojo con satisfacción el compromiso de las autoridades con mi oficina y confío en que seguiremos profundizando en nuestra cooperación. Yo le pediría un comentario a nuestro invitado. Lo escuchamos. Sí, bueno, también Human Rights Watch, una organización internacional dirigida por el señor Vivanco, que ha estado muy atento a la situación venezolana, también ha hecho comentarios e incluso han sugerido una agenda en materia de derechos humanos para que sea tomada en cuenta en el mecanismo de México. Y esa agenda incluye la reforma del sistema de justicia, la desaparición de los grupos represivos como las Fuerzas de Acciones Especiales y, por supuesto, el respeto al ejercicio de los derechos políticos de los venezolanos y el cese de la persecución a la disidencia. Nosotros desde Provea tenemos
bueno, tenemos expectativas sobre el proceso y tenemos una esperanza en que, por supuesto, persevere y que no se repitan las experiencias anteriores que hacen, por supuesto, que muchos venezolanos tengan dudas acerca de la real voluntad política del gobierno, en primer lugar, en poder permitir un camino para que los venezolanos gocen, en primer lugar, de calidad de vida, de sus derechos, y que se pueda solucionar el conflicto de manera pacífica y democrática. Allí hay personas presentes en el mecanismo de diálogo que nos generan confianza. En el caso nuestro, Claudio Níquel, que es una importante abogado de nuestro país, hija del reciente y lamentablemente fallecido Pedro Níquel, que tenía una amplia experiencia en estos procesos de negociación. Recordemos que él fue uno de los actores claves en la negociación de El Salvador, donde había pues un conflicto armado que con su participación pudo lograrse un acuerdo de paz. Pero esperamos entonces que este mecanismo pueda prosperar al día después de las elecciones, porque la gran pregunta que nos hacemos nosotros es si este es un mecanismo que lo que intenta es enrarecer la participación de los venezolanos en las elecciones y dividir más el campo democrático en Venezuela. Así que bueno, vamos a estar atentos. Creo que es un mecanismo que necesita tiempo para generar confianza, para discutir y definir una agenda, para ver cuáles son los temas que están dentro de la mesa de conversación y cuáles son los temas que se quedan fuera. Y las otras experiencias en América Latina nos enseñan que ese tipo de mecanismos lamentablemente necesitan tiempo para poder prosperar. Y sabemos que las dolencias de los venezolanos son urgentes y que cada 24 horas que pasan, eso es mayor sufrimiento para la población. Pero la realidad es que tenemos que seguir entonces esperando que ese mecanismo prospere y que pueda generar algún tipo de luz al final del túnel para esta pesadilla que tenemos todos dentro de Venezuela. Mencionaba nuestro invitado la reforma del Poder Judicial que se planteó como siguiente punto de discusión en el marco de las negociaciones en México. Algunos han interpretado que la intención es, o digamos, la amenaza que esto significa para los procesos paralelos que adelantan instituciones como la Corte Penal Internacional en el caso de nuestro país. Yo le pediría un comentario al respecto, lo escuchamos. Sí, esto es una tensión que existe porque una de las fases finales del examen preliminar es demostrar o no la complementariedad que existe dentro de la justicia venezolana para tener la capacidad o no de castigar las diferentes situaciones lesivas a los derechos humanos y por supuesto especialmente los crímenes contra la humanidad. Entonces hay quien interpreta que hay una tensión en intentar demostrarle a la Corte Penal Internacional que los venezolanos sí pudieran, mediante juicios dentro de nuestro país, castigar a los responsables de estos crímenes. Sin embargo, yo creo que ya el examen preliminar se encuentra muy adelantado. Y en esto queremos expresar un mensaje de confianza a la población. La Fiscalía es absolutamente independiente de cualquier proceso que realicen los actores políticos de nuestro país. Ya conocemos, digamos, los alegatos que tuvo el anterior fiscal, en la cual pues creía con firmeza, por un lado, que se habían cometido crímenes contra la humanidad y que las autoridades venezolanas no tenían la voluntad para evitar la repetición de estos hechos. Así que si hay esa intención de intentar detener este mecanismo de la Corte Penal Internacional, las organizaciones de derechos humanos estamos muy atentas para promoverlo. Creemos que no son contradictorios iniciar un proceso de reforma de la justicia en nuestro país, que también va a demandar tiempo, también va a demandar voluntad política para ir resolviendo progresivamente una deuda judicial amplísima que existe en la materia y que además debiera ser multidimensional, que incluyera la reforma de las cárceles en nuestro país, la reforma de los tribunales y de la Fiscalía, como ha venido trabajando el Ministerio Público, incluso también la revisión del papel de la Defensoría del Pueblo en la defensa de los derechos de los venezolanos, y por supuesto la manera en que se eligen, en que se designan los jueces y los fiscales en nuestro país, además de la composición de instancias como la Sala Constitucional. Así que este es un proceso complejo. Y el inicio, en el caso de que tuviéramos un inicio como resultado de las negociaciones o de las conversaciones a finales de año, ese inicio no sería suficiente para la Corte Penal Internacional para decir hay voluntad para investigar y castigar los crímenes contra la humanidad. Por supuesto, nosotros estamos muy atentos a esa tentación de conversar sobre impunidad,
que pudiera existir en esta o cualquier espacio de conversación entre las partes, y por supuesto las víctimas y las organizaciones de derechos humanos, pero especialmente la sociedad venezolana, tiene que ponerle un alto costo a la impunidad, a esa posibilidad en que la impunidad sea parte de las negociaciones, y por supuesto la movilización, la denuncia, la visibilización es muy importante para ponerle el mayor costo posible a esa tentación. Si me permite, estoy invitado, tengo que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Sobre la reforma del Poder Judicial, comentaba el doctor Omar Morató hace algunos minutos que efectivamente la Asamblea Nacional Oficialista aprobó ayer 7 proyectos de ley en materia judicial. Y yo le pedí un comentario acerca de la buena fe del régimen de Nicolás Maduro sentado en esa mesa de negociación en México, donde se plantea la discusión efectivamente sobre lo que está ocurriendo con el sistema judicial en Venezuela y lo que están haciendo paralelamente a través de esta institución de la Asamblea Nacional Oficialista. Le ruego, permanezca unos minutos más, de regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos en nuestro país. Esta semana, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó actualización sobre Venezuela. Mañana la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas hace lo propio, y es un tema que está en discusión, entendemos, o forma parte de la agenda de las negociaciones en México. Nos acompaña Rafael Uzcategui, y lo comentaba sobre el tema de la buena fe, al que han hecho referencia, por cierto, varios países en torno a estos diálogos. Mientras se plantea la reforma del Poder Judicial como siguiente punto en la agenda, me parece que el 24 de septiembre en México, bueno, paralelamente la Asamblea Nacional Oficialista adelanta la reforma de varias leyes, incluyendo la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás sujetos procesales en Venezuela, con el impacto que esto podría tener, sobre todo en materia de derechos humanos. ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, evidentemente las autoridades venezolanas le tienen mucho temor a que finalmente se tome una decisión ante la Corte Penal Internacional, y desde el año pasado pues han venido tomando algunas decisiones para simular compromiso con el tema de los derechos humanos. Recordar que se asumió la responsabilidad en 2 casos emblemáticos de violaciones de derechos humanos, el caso de Juan Pablo Pernalete, el caso del concejal Albán, ¿no? Y en este sentido, pues continúan intentando retrasar cualquier decisión contra algún funcionario en Venezuela. De hecho, este recurso que han introducido frente a la Sala de Cuestiones Preliminares lo que hizo fue retrasar la decisión sobre Venezuela. Fue un mecanismo procedimental que el gobierno utilizó hábilmente para retrasar esta situación. Y desde Provea nosotros esperamos que no sea sino hasta finales de año, comienzo del año que viene, en que pueda haber finalmente una decisión concreta sobre Venezuela. Así que el gobierno sigue teniendo tiempo para intentar incidir, para intentar simular, pero la propia Corte Penal Internacional ha expresado como uno de sus indicadores que cualquier
Procedimiento de justicia tiene que ser creíble y tiene que ser confiable, es decir, no puede ser cualquier tipo de procedimiento de administración de justicia. Y nosotros hemos demostrado, hemos conversado con todas las personas con parte del equipo técnico del nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional, que no existe una real voluntad política y que los problemas de administración de justicia en Venezuela son graves, son profundos y son estructurales. Así que vamos a continuar entonces en esta alerta junto con los familiares de las víctimas, recordando, digamos, las diferentes omisiones y retrasos en materia del Poder Judicial, la actuación sesgada del Ministerio Público y las omisiones graves de la Defensoría del Pueblo. Así que, mientras por un lado se intenta simular compromiso con materia de derechos humanos, hay que recordar que también por otro, también se emiten mensajes de la Asamblea Nacional muy preocupantes, como esta promoción de esta ley de ciudades comunales que va a cambiar la división político-territorial que conocemos en nuestro país, la ley de cooperación internacional que va a significar un importante obstáculo para el trabajo y para la defensa del derecho a la libertad de asociación y reunión en nuestro país. Así que hay mensajes contradictorios y por supuesto esos mensajes se los estamos remitiendo a todos los organismos internacionales de protección a los derechos humanos, que actualmente son la única contención al autoritarismo que existe en Venezuela. Y eso es un elemento adicional que permanentemente le estamos recordando tanto a la Fiscalía como al Alto Comisionado como a los diferentes organismos. Si no es por esa mirada atenta, si no es por la posibilidad de escalar mecanismos de presión contra las autoridades venezolanas, tuviéramos en la actualidad una mayor situación grave y preocupante en materia de derechos humanos. Y por supuesto a los oficiales del Alto Comisionado que están dentro de Venezuela les recordamos, a pesar de que ustedes están dentro, bueno, tenemos 3 personas de Fundarredes detenidas, tenemos un periodista también tras las rejas, no tenemos información pública sobre la evolución de la enfermedad, de la pandemia del coronavirus en Venezuela, hay un incumplimiento grave sobre el proceso de vacunación y cuando nosotros hacemos una evaluación, pues la situación de los derechos humanos en los últimos meses ha continuado deteriorándose. Bueno, sí, sin ir más lejos, ayer, bueno, en la madrugada de ayer, un grupo de trabajadores petroleros que venía del estado Zulia fueron detenidos por la Fuerza Armada Nacional y les impidieron seguir su camino hacia Caracas para protestar por los bajos salarios, las condiciones de trabajo. Si me permite, tenemos un video justamente de la protesta que finalmente hicieron, pero no llegaron a su destino. Perdón, esta concretamente es de trabajadores que estaban en Caracas, pero un grupo que venía del Zulia lo detuvieron. Vamos a escuchar esta protesta. Claro, el grupo es pequeño porque el resto de compañeros no pudieron llegar, pero vamos a escuchar las reivindicaciones y cómo se expresaban ellos. Yo les pedí un comentario. Devuelvan el dinero, 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 dinero que robaron, devuelvan el dinero, dinero que robaron, devuelvan el dinero, dinero que robaron, devuelvan el dinero, dinero que... Bueno, esto tiene que ver con el fondo de pensiones de los trabajadores PDVSA. Un comentario. Es un tema que está reflejado en el informe de Michelle Bachelet, pero eso no ha impedido que continúe la acción de las autoridades para impedir este tipo de protestas. ¿Qué puede decirnos? Bueno, lo importante del documento reciente de la doctora Bachelet es que precisamente uno de los temas atendidos fue la situación del ingreso de los venezolanos. Y ellos desmontan con cifras algunas de las partes de la narrativa oficial. Por ejemplo, recordar que las autoridades venezolanas siempre están haciendo propaganda que la mayoría de la población venezolana tiene un empleo formal. De hecho, ellos colocan la cifra del 56%, pero este informe del Alto Comisionado dice que los 2/3 de estos empleados formales tienen un ingreso mensual promedio que oscila entre los $2 y los $5 estadounidenses al mes, ¿no? Y que además expresan sus preocupaciones por este grave retroceso en la capacidad adquisitiva de los empleados públicos, que, como recordemos, hace una década atrás eran unas personas privilegiadas en momentos en que el gobierno contaba con altos ingresos como consecuencia de la venta de petróleo. Pero no solamente los salarios fueron objeto
de registro por parte del documento de la alta comisionada, sino también el tema de las pensiones, donde el gobierno también se ufana que hay de más de 4,5 millones de venezolanos que reciben una pensión mensual, pero el alto comisionado recordó que estas pensiones fluctuaban entre $2 y $5 mensuales y que además no se indexaban a la inflación, sino que seguían estancadas en ese promedio, ¿no? Entonces, la situación de los sindicalistas, de los defensores de los derechos gremiales también fue incluida dentro del informe, y además también se habló de los retrocesos en la calidad de vida de las comunidades indígenas como consecuencia de estos retrocesos también de la propia capacidad adquisitiva del conjunto de la población venezolana. Así que yo invito a los interesados e interesadas en revisar este informe, porque tiene algunas informaciones y afirmaciones interesantes que nos pueden servir para continuar exigiendo a las autoridades venezolanas su cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Rafael Uzcategui, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, coordinador general de PROVEA, del Programa Venezolano de Educación y Acción, expresando opinión, análisis acerca del tema que hemos debatido la mañana, que tiene que ver con los derechos humanos. Esta semana ha sido especialmente importante por el informe de Michelle Bachelet, pero también lo será mañana con el informe de la Misión de Determinación de Hechos, y se trata de un asunto que entendemos forma parte de la agenda de las negociaciones que se adelantan en México. Gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.